Fausto Ortiz, ex ministro de Economía. Fausto, bienvenido a esta tu casa, Radio Centro y Vito Te Veo. ¿Qué tal fue el cierre fiscal del año 2022 en comparación con los otros años? ¿Dónde se sintió el apretón, el ajuste? Sí, gracias, Juan Javier. Gracias por la entrevista. Saludos cordiales aquí en la mesa y a la gente que escucha y nos ve en el programa. Si uno mira el tema fiscal, que es la política que le queda al gobierno para manejarla con libertad, ya que no tiene ni política monetaria ni política cambiaria, entonces la fiscal la que le queda al gobierno. En la política fiscal lo que tú tienes que tratar de hacer es controlar el déficit fiscal. Y el gobierno hablaba de que en el año 2020, por la pandemia, la economía mostró un déficit fiscal de 7% del PIB. En ese año, digamos que el PIB era 100.000 millones, fue un déficit de 7.000 millones de dólares. Y el déficit es un problema porque tienes que financiarlo. Entonces, si tienes un hueco de 7.000 millones, tienes que tomar deuda por 7.000 millones. Y no había problema si la deuda que la puedes tomar es barata. Entonces tú dices, es barata a largo plazo, yo salgo del bache y tomo deuda. Pero cuando la deuda la tomas de corto plazo y cara, esos son los problemas que se te vuelven insostenibles los manejos fiscales. El año 2021 mejoras 2.000 millones en impuestos y petróleo, entonces el déficit fiscal se cae y se queda quizás por ahí en 4.000 millones. Y para el año 2022 la expectativa era que el déficit termine en 2.000 millones de dólares. Eso era el número que tenía acordado el gobierno y el Fondo Monetario para el año 2022. Pero resulta que cierras el año y termina el déficit fiscal en 1.350 millones de dólares. Tú dices, oiga, cerraste mucho más abajo de lo que hubieras podido cerrar. Y quizás en la parte fiscal puede decir que bueno, porque lograste un ajuste mucho más grande. Pero uno, cuando hace el análisis un poco más extenso en la economía, dice, no, pues, si tenía chance de llegar a 2.000 millones, hubieras lanzado esos 700 millones de dólares a la economía para que la economía pueda coger algo de esos recursos y respirar un poquito más y pasar algo más de recursos a la economía para que se reactive, ¿no? Y ojalá lo hubieras podido hacer, no el último día del año, sino un poco más atrás, en los últimos meses, el segundo semestre del año. Entonces, el número fiscal es bueno, 1.3% del Producto Interno Bruto más o menos, es un buen número fiscal, pero innecesariamente bajo. O sea, pudiste haber crecido un poquito más. ¿Y dónde está el recorte? Si uno chequea lo que se llama el gasto de inversión y capital del presupuesto general del Estado, este año habrá terminado en 5.200 millones de dólares. Y en dólares es el más bajo de los últimos 15 años. Entonces tú dices, oiga, está bien frenar el gasto, frenar el déficit, pero a costa del gasto público, a costa de que no tengamos esa carretera bien arreglada, o ese hospital bien sostenido, o esa escuela con buenos pupitres. Entonces, eso tampoco es una situación adecuada. Está bien apretar, no está bien ahorcar. Y eso es un poco lo que chequeamos, que en el año 2023, ojalá el gobierno pueda cambiar un poco el ritmo de la inversión pública, que está presupuestada 1.870 millones de dólares para el año actual, 2023. Y el año pasado el presupuesto era 1.850. O sea, lo mismo, o sea, que hiciéramos un poquito más de ajuste. Fausto, ¿existe o no la boligoma en la economía? ¿Estamos creciendo o rebotando? ¿Y qué esperamos para este 2023? Esa palabra era del ministro de Finanzas en la entrevista con Carlos Vera de hace un par de días. Es decir, la economía cayó 8% en el 2020 y rebotó en el 2021 a 4.2%. Y un rebote, una boligoma media desinflada, porque un rebote tibio. Los otros países como Perú o Colombia cayeron 10% y rebotaron 13%, el caso peruano, o cayó 7% y rebotó 8%, como el caso colombiano. A nosotros la caída de los 8 puntos del 2020 nos está costando el año 2021 y el año 2022 y una partecita del 2023 para recién llegar a los mismos números del año 2018, es decir, la economía ha rebotado, no al ritmo que uno hubiera querido que rebote, y nos está costando esperar al 2023 para recién superar los niveles del 2018, que son similares a los niveles que tenía el país en el año 2015 y un poquito más. ¿Cuáles son tus expectativas, Fausto, luego del anuncio de que el tercer trimestre presentó un 3.2% de crecimiento en relación al año anterior? Sabemos que el segundo trimestre, en cambio, no fue positivo debido a las manifestaciones. ¿Cómo crees tú que va a cerrar este 2022, donde se esperaba un 2.7% de crecimiento, pero el presidente del Banco Central anunció ayer que se espera que incluso lleguemos a un 3%? ¿Cuáles son tus expectativas? Sí, cuando uno mira el año 2020, ¿verdad?
y lo mira de forma trimestral y después pasas al 21, resulta que, por ejemplo, en el año 2021, el segundo trimestre, con relación al año previo, al año de la pandemia, el segundo trimestre subió 11%. ¿Ya? Entonces, es decir, hubo un buen rebote del mal momento del 2020. Y el 2022, la economía en el primer trimestre crecía 5%, en el segundo trimestre crecía 2,5% y ahora crece 3%. En promedio, esos 3 trimestres están alrededor de 3%. Entonces, ese crecimiento del tercer trimestre te da expectativas para que el año completo, como lo dice el gerente del Banco Central, para que el año completo puedas esperar no el 2,7% que decía el Banco Central y el Fondo Monetario, ni el 2,9% inclusive que decía antes el Banco Central. Yo lo estoy estimando en un 3,1%. Pero si que mejoras un poquito en el año 2022, le pones más presión al 23. Y por eso que yo digo, la expectativa del 23, yo la bajo del 3% que planteaba el Fondo Monetario y el Banco Central, la bajo inicialmente a 2,7%. Cuando uno dice 2,73 es casi lo mismo, pero el asunto acá es que el país necesita un crecimiento mucho más fuerte, pero es difícil que crezca mucho más fuerte cuando antes de la pandemia la economía en el 2019 creció 0%, en el 2018 creció por ahí 1,5% y los años previos también. Entonces, saliendo del espejismo que fue el rebote del post-pandemia, entonces estamos regresando, y acá está claro, estamos regresando a nuestra realidad, que era una economía que crecía muy poco el 17, el 18 y el 19. Aquí lo que comentábamos, Fausto, ¿cómo estás? Buenos días. La inquietud de este anuncio que salió hoy en los medios de la supuesta recesión que habría en el mundo, de un tercio del mundo. ¿Qué explicación tiene este anuncio y cuál es el objetivo de anunciarnos, o sea, ser agoreros del desastre, digo, pero en todo caso, ¿en qué escenario nos pone a los ecuatorianos frente a este anuncio? ¿Qué tanto nos puede afectar o no esta posibilidad de recesión de un tercio de la economía mundial? Sí, Andrés, el Fondo Monetario tiene 2 reuniones al año donde hace presentación de cifras, ¿verdad? Es en abril y es en octubre. En abril, Europa, por ejemplo, tenía una expectativa de crecimiento de 1,6% para el año 2023. Eso en abril. En octubre, el Fondo Monetario le baja la expectativa a 0,5% del PIB, o sea, 0,5%. Y ahora están en una cumbre, donde fue el presidente de la República también, en Davos, ¿verdad? En una cumbre económica. Y en esa cumbre, en el marco de esa cumbre, Kristalina Georgieva, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, dice, el mundo está complicado en el 2023, pero un tercio del mundo va a estar en recesión, en zona de recesión. Pero Estados Unidos no está en ese tercio, ¿verdad? Estados Unidos está más bien tratando de ver cómo crece un poquito, algo lento, pero crece. Entonces, inclusive por ahí leía algún análisis que decía, el empleo va bien. Sí, sí. Pero lamentablemente, entre comillas, que el empleo vaya bien, quiere decir que el FED no podrá bajar las tasas todavía, porque si el empleo va bien, hay más plata y la gente va a querer seguir consumiendo y eso pega a la inflación. Entonces, estás en ese momento de hay más empleo, hay más plata, pero no queremos que la gente consuma por el tema de la inflación, que este año terminará Estados Unidos 7%, China terminará 2%, nosotros terminaremos 4%. Entonces ahí viene la parte del manejo económico, ¿no? Más plata en la economía y debo quitarla, por lo tanto debo subir las tasas de interés. Y cuando suben las tasas de interés, a nosotros eso también nos pega, porque tenemos que ir a buscar plata para financiar el presupuesto con tasas de interés más altas, uno. Y nos pega porque si las tasas de interés están arriba, está en Estados Unidos, están altas. 7,5. Entonces mañana dice, oye, a ver, si saco mi plata a Estados Unidos que me pagan el 7.5% y aquí me cobra el 4% de divisas al salir, salgo positivo. Y si aquí localmente no me pagan las tasas de interés que me pagan afuera, me voy para afuera. Eso es un poco los elementos que localmente vamos a tener que observar. Y no sería raro también ver una ligera subida en las tasas de interés pasivas acá localmente para que la gente no mueva su dinero al exterior. Y cuando suben las tasas de interés pasivas, de alguna forma también la tasa de interés activa a la cual dan financiamiento a los bancos también podría subir un poco. Ya el año pasado, en 4 de los 6 bancos más grandes, yo encontré, pues, estaba viendo las cifras ayer, que la cartera de créditos de esos 4 bancos más grandes en promedio crece 15%. ¿Ya? Es un buen crecimiento. Claro. ¿Ya?
cuando le metas a los dos bancos que están faltando, que seguramente pondrán información hoy día o mañana, que es Pacífico y Pichincha, ese nivel de crédito no creo que cambie mucho. Dime medio punto para arriba, medio punto para abajo. Pero en las captaciones, la banca en esos 4 bancos, digamos que son Bolivariano, Internacional, Produbanco y Guayaquil, solo crece 5%. Ya, cuando metas los otros 2 bancos, seguramente va a crecer al 7%. Pero es un crecimiento más lento que lo que crece el crédito. ¿Y cómo es posible entonces que hayas podido crecer tanto en créditos y la captación creció muy poquito? Porque la banca tenía excedentes de encaje en el Banco Central y los pudo tomar para colocarlos en crédito. Pero esos excedentes se están acabando. Ya no tienen el excedente que tenían en el pasado. Hace un año tenía más de 5.000 millones de encaje bancario en el Banco Central y hoy día habrá terminado en 3.500 millones. O sea, se ha bajado el excedente. Entonces, le toca a la banca para el 2023 subir ligeramente la tasa en 3, hacer que la pasiva, hacer que crezcan las captaciones y seguir colocando plata. Sobre este tema, Tomás León dice, ¿en cuánto se espera afecte la contracción de la economía de Estados Unidos a la región y sobre todo a Ecuador? ¿Qué áreas de la economía serán las más sensibles a esta contracción? ¿Serán tasas de interés? Lo que estás hablando, flujo de inversión extranjera, valor de adquisición de la moneda. Muchas gracias. Sí, saludos a Tomás. Digamos, Estados Unidos no entra en recesión. Estados Unidos quizás tiene una desaceleración, en vez de que crezca a 2,5, estará creciendo 1.6, 1.7. Es el contrapeso de lo que está pasando en el resto de países que están entrando en recesión, en algunos de estos países, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ese tema puntual. Entonces, nuestro mercado es básicamente exportación, Estados Unidos y China, ¿verdad? Entonces, esos mercados no están complicándose en el tema económico, por lo tanto nuestras exportaciones no están en riesgo, porque inclusive allá en el año 2008 con la crisis bancaria americana o el 2020 por el tema de la pandemia o el 2022 ahora por el tema de Rusia y Ucrania, nuestras exportaciones no fueron golpeadas, más bien nuestros productos de exportación que uno pensaba, nosotros exportamos postres, y entonces la gente va a dejar de comer postres, nunca dejó de comer postres, siempre estuvimos creciendo en las exportaciones. ¿Qué es lo que nos puede afectar? Y por eso es el Tratado de Libre Comercio importante, nos puede afectar la apreciación del dólar, que el dólar se vuelve un refugio como moneda, la gente busca el dólar y el dólar crece valor, se aprecia, ¿verdad? Eso hace que los vecinos devalúen sus monedas y hace que nuestras exportaciones sean más percibidas como más caras. Y entonces por eso es que el Tratado de Libre Comercio hace sentido en el caso con China, para que si se percibe más cara en nuestra exportación, que baje el arancel en ese destino, sirve para que puedas tú equilibrar y no perder exportaciones. Porque lo que es claro es que si nuestra moneda es más fuerte, podemos importar mucho más. Entonces podemos irnos hacia el sur a Ipiales o hacia el norte de Ipiales o hacia el sur a Perú a comprar cosas más baratas porque allá se ha devaluado la moneda. Por lo tanto, el año 2023, la economía americana a nosotros no nos va a pegar mucho, tampoco nos va a pegar tanto la baja en las remesas. Algo nos podría pegar la baja en las remesas de las economías europeas. Pero en general, el problema es que la economía está en una zona quieta, muy quieta. Ese es nuestro problema, ¿no? Que la economía no puede repuntar. Ojalá un 3-4%. Creceremos 2.7 como un techo alto para mí y 2% como un piso. Fausto, pero según diferentes análisis, la inflación en Estados Unidos más vale ya ha llegado a su pico y se espera que en el 2023 más vale empiece un poco a decrecer. Eso haría que no sea necesario una subida de las tasas de interés en Estados Unidos. Sí, pero eso es la foto actual. Hay que ir monitoreando cómo va la cosa. Porque si mañana el gobierno dice, mira, necesito poner más plata en la calle, vas en contravía de aquello. Entonces, si haces consistencia y no pones más plata en la calle y la tasa de interés fue suficiente como para que la gente no siga demandando y que la inflación tenga una caída, entonces no hace falta subirla. Pero si es que ellos monitorean y dicen, ¿sabes qué? Yo creo que todavía no más controlado, podemos aumentar. Quizás no los mismos 0.75 que han subido últimamente, quizás pueda subir algo gradualmente un poco menor. Eso es algo que ellos tendrán que ir monitoreando. Tienen varias políticas de frente, tienen varios instrumentos de frente, a diferencia de nosotros, que no tenemos ninguna política de instrumentos, somos más bien receptores de lo que ocurra en el mundo, sobre todo con nuestra moneda. Una última inquietud, Fausto, sé que tienes otro compromiso periodístico. ¿Las ventas sirven para evaluar el estado de la economía o es solo marketing? A ver, la economía siempre la hemos medido en el tema del Producto Interno Bruto, ¿verdad?
¿Qué desventaja tenemos en ese indicador? Que nos llega demasiado tarde. La semana pasada nos dieron el dato del crecimiento de la economía del tercer trimestre. Para saber cómo está la economía del año 2022, tenemos que esperar hasta el 31 de marzo. Por lo tanto, las ventas nos dan un buen indicador. ¿Qué decía el ministro Rosemena en el programa con Carlos Vera de hace un par de días que ustedes retransmitieron? Decía que las ventas en este año 2022 terminaron en 224,000 millones de dólares, que frente a los 199,000 millones del año pasado es un crecimiento más o menos un 13%. Entonces la gente puede decir, oye, qué maravilla, 13% de crecimiento cuando la economía va a crecer 3% es muy alto. Pero ahí hay que tratar de que la gente entienda o explicarle un poco mejor de que el crecimiento hay que separarlo, el nominal, que es las ventas, con el real, que es el Producto Interno Bruto. Porque cuando uno le dice el Producto Interno Bruto nominal, o sea, incorporada a la inflación, ¿cuánto sería el crecimiento del año? La respuesta va a ser 10%. Es decir, va a pasar de 10,000 a 10% más arriba, digamos, en la parte nominal. Y entonces las ventas crecen y es bueno, y hay sectores que han crecido en una buena cantidad, pero no quiere decir que la economía, porque solo el hecho que la venta está creciendo, está bollante. Nuestro dato de crecimiento va a ser 3%, que está bien si es que no hubiéramos tenido la pandemia. Y nosotros recién con el Producto Interno Bruto del año 2022, recién va a igualar al Producto Interno Bruto del año 2018. O sea, hemos estado 4 años exactamente patinando en el mismo terreno en promedio por el tema de la pandemia. Fausto, una consulta. Había una cifra interesante que decía que el consumo de los hogares había llegado a una cifra récord, creo que más de 11.500 millones de dólares. En el trimestre. En el trimestre, así es. ¿Cuál trimestre? En el tercer trimestre, que es el que hay la información. ¿A qué debes tú ese aumento del consumo de los hogares? Porque entiendo que ha sido el motor principal del crecimiento, ¿no? Sí, en el tercer trimestre, consumo de los hogares crece 3.8%. Consumo de los hogares dentro del Producto Interno Bruto representa el 66%, dos terceras partes, ¿verdad? Entonces, si consumo de los hogares se mueve bien, la economía le va a ir bien. Pero ese consumo de los hogares tiene una contrapartida. Mucho de ese consumo también viene de los productos importados. Y el producto importado ha crecido como 22%, igual que el crecimiento de las exportaciones en valores nominales, ¿verdad? Entonces, hay una suerte de equilibrio. Entonces, es bueno que crezca la economía en el sector consumo y hay consistencia, ¿no? Crece consumo 10%, crece exportaciones 25%, en promedio las dos crecen 13%, las ventas crecen 13%, el crédito creció 15%, entonces hay consistencia. Pero esa consistencia en esos datos del 13 o 15% no quiere decir que la economía está creciendo 13 o 15%. La economía, como la hemos medido siempre, está creciendo para este año 2022 un 3% en términos reales. Cuando uno habla de términos, ponen la inflación, entonces el crecimiento va a ser 10%. Entonces, para que chequemos, en promedio la economía crece 10% nominal. Tus ventas en tu empresa, ¿cuánto crecieron? 10%, estás creciendo como la economía en promedio. Crecieron menos, preocúpate porque no alcanzas a crecer ni como la economía. Crecieron más, si te estés afortunado, pues seguramente eres de los sectores que han logrado crecer arriba del promedio. El Producto Interno Bruto al final del día es un promedio y que no va a ser reemplazado por información de las ventas, pero las ventas aportan, ¿verdad? Yo prefiero una economía que tenga un crecimiento de ventas del 15% a que una economía que tenga un crecimiento de ventas del 3%. ¿Ya? Entonces, esos son datos que te van sirviendo, pero el éxito sería que en el 2023 logremos continuar al mismo ritmo de crecimiento. Y esa va a ser la tarea complicada que habrá que ir midiendo mes a mes. Fausto, una consulta de parte mío. Se ha cumplido con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la economía está creciendo, tenemos una inflación baja, se ha aumentado el empleo. ¿Por qué nuestro riesgo país sigue siendo tan alto? A pesar de todas estas buenas noticias. A mí me llama mucho la atención que incluso es mucho más alto que muchos otros países de la región que están, digamos, incluso peor que nosotros en términos económicos. Entiendo que hay un tema político atrás, entiendo lo de las protestas, pero ¿a qué se debe que no mejoramos en este indicador? ¿Cuántos bonos hay colocados en el exterior de bonos de deuda externa? Son más o menos unos 15,000 millones de dólares.
¿Cuántos bonos son? Serán unos 6 bonos en general, ¿no? Unos bonos que vencen en el 2026, 2030, 2040. Esos bonos tienen una tasa de interés o tienen una tasa de rendimiento. El promedio de esos bonos es el indicador que sirve para encontrar el riesgo país. Si hoy día está el riesgo país en 1.200 puntos, quiere decir eso, hay que leerlo como 12% más o menos, ¿no? Y ese valor hay que subir la tasa americana, que son 3% para ponerla fácil, quiere decir que nuestro costo promedio de la deuda hoy día se negocia al 15%, se negocia al 15%. De rendimiento. O sea, si alguien quiere comprar hoy día algo de bonos de deuda externa ecuatoriana, tendrá un rendimiento del 15%, más o menos es la indicación. ¿Por qué está tan alto? ¿No? ¿Y dónde empezó cuando arrancó el gobierno? Arrancó 770 el 24 de mayo con el presidente Lazo, el 24 de mayo del año siguiente, en promedio terminó en 800 puntos, es decir, 8% de riesgo país. Y de ahí, por las protestas indígenas, pasa de 900 puntos a 1.200. Y ese fue el peor momento de la protesta. Se acabó la protesta el 30 de junio y venían las mesas de diálogo. Y las mesas de diálogo hicieron más daño que las protestas en el tema del riesgo país, porque se fue hasta 1.900 puntos. Porque ¿qué decía el tenedor de bono? ¿Quién gobierna? ¿Es el presidente de la República o es esa mesa de diálogo que dicen que no a la minería, perdónenme los intereses y el gobierno se veía un poco débil? Entonces, cuando ves el gobierno débil, dices, ¿quién será entonces el gobierno del siguiente año cuando coincida el pago de los bonos? Entonces, si es que la percepción es que el siguiente gobierno va a tener un rechazo para pagar bonos, entonces ¿para qué quiero el bono si no me lo van a pagar? Y por eso el riesgo país se eleva. Entonces, por eso es importantísimo lo que ocurre en febrero de este año, en las elecciones, cuando el presidente de la República, ojalá en la consulta que ha planteado, lograra sacar a favor esa consulta, entonces la gente va a decir, el gobierno ha logrado posicionarse adecuadamente y podría pensar, y lo ha dicho el presidente de la República, en un nuevo periodo presidencial. Y entonces, en ese nuevo periodo presidencial, si se va consolidando esa idea y la posibilidad, el riesgo país podría bajar drásticamente. Y dependiendo de lo que ocurra en febrero 5, el riesgo país para este año podría estar por debajo de 600 puntos. Agradecemos el análisis de Fausto Ortiz, ex ministro de Finanzas, aquí en Punto de Orden, programa de Radio Centro y de Vito TV. Gracias, Fausto. Gracias a ustedes. Saludos cordiales.